Seguí disfrutando la mañana de la radio. Nos tomamos un respiro, respiramos hondo, nos olvidamos aunque sea por un ratito la situación que estás pasando. ¿Y qué te parece si vamos a la reflexión de este día? A vos que por ahí hoy amaneciste medio pachucho, hoy que amaneciste como un poco cansado de la situación, cansado de los problemas, cansado. Pero ¿sabes qué? Hoy Dios quiere renovarte las fuerzas para que sigas adelante, a pesar de toda la situación que uno pueda estar pasando, ¿no es cierto? Pero se trata de eso, de pasar la situación. ¿Y cómo lo pasamos? Bueno, a través de la fe. Ya desde ayer el Señor nos viene hablando de la fe, y es lo que nos mantiene en pie, y es lo que nos mantiene vivos, seguir confiando. Y temprano te decía que hay veces que uno se siente abandonado, siente que Dios está lejos. ¿A dónde está Dios? ¿O a dónde estuvo Dios en medio de mi problema? Pero yo quiero decirte que Dios siempre está. A veces somos nosotros los ausentes, pero cuando nosotros reconocemos a Dios, reconocemos su voz, reconocemos cuando Él nos habla cada día, en cada momento, entonces es cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Y vos sabés, te quiero contar lo que las enseñanzas, una de las tantas enseñanzas que le daba Jesús a los judíos que lo estaban rechazando. Por eso quiero compartir lo que dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: Os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y ahí vamos a quedar. Y sobre todo me quiero centrar en estos dos últimos versículos, cuando uno conoce la voz de Dios. Jesús les decía, cuando lo cuestionaban: ¿y pero vos, si sos Cristo, si sos quién, pues hasta cuándo nos vas a perseguir? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? No podían entender. ¿Por qué? Porque no lo conocían, porque solamente a Jesús lo conocían de nombre. Lo conocían que ella andaba dando vueltas haciendo milagros, pero nada más. Miraban toda la situación de afuera y encima se sentían perturbados. ¿Hasta cuándo nos vas a seguir persiguiendo? Basta, Jesús, andate. De todo le decían. Pero sin embargo, Jesús decía: ¿saben lo que les pasa? Ustedes no me conocen. Porque el que me conoce, decía él, mis ovejas, porque Él al pueblo, a nosotros, nos trata como sus ovejas, y Él es nuestro pastor. ¿Por qué? Porque la oveja sabe conocer, reconoce la voz de su pastor. Y estoy hablando de la oveja, del animal. Por eso Jesús, o por eso el Señor siempre nos compara, porque no porque sea un animal, sino por la característica que tiene la oveja, que es obediente y que escucha la voz del pastor. Por eso Jesús le decía: ustedes no forman parte de mi rebaño,
Ustedes no están de mi lado, ustedes están del otro lado, de la vereda de enfrente, pero los que están conmigo, mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi alma, de mi mano, perdón. ¿Vos de qué lado estás? ¿Estás de la vereda de enfrente o estás del lado de Jesús? ¿Sos de aquellos que cuando te van a hablar dicen, no, a mí no me vengas con eso, yo no necesito nada, yo no necesito a Dios, yo así como estoy bien? ¿O estás del otro lado? Estás del lado de Jesús, que a pesar de que podés estar pasando un montón de dificultades, conocés la voz de Dios, conocés la voz de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Conocés la voz de aquel que te llamó cuando estábamos muertos y nos dio vida. Y vos fíjate lo que dice aquí estos dos versículos. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce nuestro dolor, Dios conoce nuestras alegrías, nuestras tristezas, cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando hacemos cosas que no debemos hacer y cuando hacemos las cosas bien. Dios nos conoce. Pero acá hay algo que me llama la atención. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Jesús no decía, mira, a mí me parece, o yo creo, o yo intuyo que mis ovejas escuchan. No, Él aseguraba, mis ovejas oyen mi voz. Está hablando de la obediencia que tenía sus ovejas, su pueblo, sus seguidores a Él. Porque el seguidor de Cristo escucha su voz, sabe escuchar la voz de Dios, no se deja influenciar por las cosas de afuera, no se deja influenciar por lo que el mundo te dice. Cuando el mundo te dice, mira, las cosas van a ir mal, esto no va a mejorar, las cosas no van a cambiar, tu vida no va a cambiar. ¿En qué Dios estás confiando? Si mira tu situación, las cosas no van a cambiar. Pero aquellos que seguimos a Cristo, conocemos su voz. Por eso Él lo aseguraba, mis ovejas oyen mi voz. Y Él decía, y yo las conozco y me siguen, no se quedan en el camino, no bajan los brazos, me siguen, a pesar de que muchas veces se quieran sentir perdidos, más allá de que muchas veces quieran escapar del rebaño, más allá de que muchas veces están desanimados, están cansados, quieren dejarlo todo, lloran, ríen, están contentos, están tristes, están animados, están desanimados, no importa la situación. Pero Jesús decía, me siguen, y de eso se trata, de que no importa la situación en que estés, sino lo que importa que en la situación, como estés, puedas escuchar la voz de Dios, porque Él te conoce y me conoce. Entonces, si sabemos escuchar la voz de Dios y Él nos conoce, sin duda lo vamos a seguir, porque sabemos que en Él está nuestro descanso, está nuestra confianza. Podemos llorar libremente, podemos gritar a veces enojados, podemos ir como sea, porque, ¿sabes qué? Cuando sabemos escuchar la voz de Dios, tenemos la convicción de que realmente Él está con nosotros. Hay mucha gente que escucha cualquier cosa, hay mucha gente que aún le gusta escuchar malas noticias, pero nosotros escuchamos la voz de Dios, y encima dice que Él nos conoce, y nosotros le seguimos. Y encima dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, ni la situación, ni tu enfermedad, ni tu problema, ni tu crisis, ni tu problema en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus hermanos, ni tu falta de trabajo, ni nada, ni tu depresión, ni ese problema que te aflige, ni nadie, decía Jesús, las arrebatará de mi mano. Mira lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Qué hermoso! Es saber que juntamente con Él tenemos vida eterna, que nosotros fuimos escogidos por Dios, fuimos entregados a Dios, porque Él un día puso sus ojos en cada uno de nosotros. Si en este momento puedes recordar de qué manera te sacó Dios de la situación difícil, ¿cómo no lo va a hacer ahora? Si Él dice que nunca, que no vamos a perecer jamás, Él nos está diciendo que ese problema que estamos pasando, que podés estar pasando, ese problema no te va a matar, ese problema no te va a dejar tirado para siempre, ese problema nunca te va a arrebatar de la mano de Dios. Cuando vos escuchás la voz de Dios, cuando vos lo seguís, estás tomado de la mano de Dios. Y si hoy estás tomado de la mano de Dios, a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando, si le sos fiel, si te mantenés por medio de la fe, si crees que lo imposible no existe, si estás mirando las cosas que no son como si fuesen, entonces hay recompensa. La Biblia dice que Él nos da vida eterna y dice que jamás nadie, nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Sabes por qué? Porque fuimos escogidos por Dios. Aún esta situación que vos y yo podemos estar pasando es la situación que Dios necesita para moldearnos, es la situación que Dios necesita para forjar nuestra fe, es la situación que Dios necesita para que podamos afinar mucho más el oído espiritual y poder escucharlo cada mañana, cada noche, cada día, hermano querido, amigo querido, a través de una alabanza, a través de una prédica, a través de cuando vos abrís la Biblia y ves tantas promesas. Hay veces que la gente dice, no, a mí Dios me abandonó, a mí Dios no me habla, a mí Dios no me escucha. ¿Será que sos vos el que no escuchás a Dios? ¿Será que sos vos el que no te estás activando y simplemente dejaste que la prueba te pase por encima? ¿Será que nunca agarraste la palabra de Dios para ver, a ver qué hoy Dios me quiere hablar? Nosotros necesitamos cada día de la palabra, porque es como nuestro alimento, es nuestro alimento espiritual. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios si nunca nos acercamos a Él? ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Él nos puede conocer si ni siquiera muchas veces conoce nuestra voz? Porque solamente vamos con nuestro llanto a otros lugares, vamos enojados, vamos y andamos y al último lugar que vamos, si es que vamos, es a Dios. Pero esto muchas veces te hace que te corras a la vereda de enfrente. Por eso si vos estás pensando en correrte a la vereda de enfrente, de aquellos que simplemente están acomodados al problema y dicen, bueno, ya está, esto es así, basta, ya no me hables más de Dios, no quiero saber más nada ni de Dios ni de la iglesia, porque mi vida no cambia, porque las cosas me siguen yendo mal, porque lo que un día Dios me prometió nunca lo vi cumplido. Si sos de los que se quiere pasar a la vereda de enfrente, es porque nunca escuchaste la voz de Dios. Porque Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Porque ¿sabes qué? Muchas veces el problema te pasa tan por encima que le echas la culpa a Dios. Y la culpa no es de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios hay veces que decimos, y sí, para Dios no hay nada imposible, Dios lo va a hacer. Pero hay veces que nosotros no nos activamos y dejamos que Dios haga todo. Y Dios hace un 50% y el otro 50% nos corresponde a nosotros. ¿Sabes cuál es el 50%? Tu fe y mi fe. Que podamos creer que esa situación en la que estás no importa cómo, pero si vos empezás a mirar esa situación que Dios te está sacando y que Dios te va a sacar,
entonces quiere decir que vos escuchaste la voz de Dios, escuchaste su voz y Él te conoce y vos lo seguís y Él te da vida eterna y no vas a perecer nunca y nadie te va a arrebatar de la mano del Maestro. ¿Sabes por qué? Porque Jesús decía, mi Padre me las dio. Está hablando de vos y de mí. Mi Padre me las dio y Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarnos sino vos mismo. Vos que muchas veces querés largarlo todo y le estás echando la culpa a Dios. Le estás echando la culpa a la iglesia, le estás echando la culpa al que está al lado tuyo. Y no se trata de eso. Cada uno tiene que afinar su oído para escuchar la voz de Dios. Él nos conoce, pero si nosotros escuchamos la voz de Dios, es automático, le vamos a seguir. Pero si vos te quedás en el camino, es porque verdaderamente nunca lo pudiste escuchar. Nunca lo pudiste escuchar. ¿Cuántas veces te habló Dios? No te desanimes, seguí adelante. Si podemos ver cada promesa que tiene Dios en su palabra, hoy estarías en pie. Pero hay mucha gente que hoy está caída porque no fue al Padre. No fue al Padre, no fue a escuchar la voz de Dios, no le pudo seguir. ¿Cómo va a seguir a alguien que no escucha? La oveja escucha, reconoce la voz de su pastor, no importa en dónde esté, no importa cuál sea la distancia, no importa si la oveja está perdida aún, a lo lejos, cuando escucha la voz del pastor, lo sigue automáticamente. Si vos hoy te sentís como perdido, no sabes para dónde ir y te estás cruzando para el lado de enfrente, para aquellos que solamente lo conocen de nombre y que no han creído en Dios, es que nunca escuchaste su voz. Y vos podés estar diciendo, pero a mí nunca Dios me habló. Mentira. Dios nos habla siempre, en cada momento, en cada lugar, siempre. La Biblia dice que aún hasta las piedras hablarán. ¿Nunca te pasó que un inconverso te hable? A mí me pasó, un inconverso una vez me habló, una piedra. Porque Dios utiliza cualquier cosa. Nadie puede decir, no, a mí Dios no me habló. Porque Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo y por quien sea. ¿Nunca escuchaste que Dios te habló por la boca de un niño? ¿Nunca escuchaste que Dios te habló por medio de una canción? ¿Nunca escuchaste que Dios te habló por medio de una prédica? ¿Nunca escuchaste la voz de Dios cuando abriste la Biblia? El que dice nunca Dios a mí me habla, es mentira. Porque Dios nos habla siempre, porque Él nos conoce. Y si alguna vez decidimos seguirle, es porque hemos escuchado su voz. Y encima dice que Él nos conoce. Y qué bueno que es que en su misericordia, en la misericordia que se renueva cada mañana, Él nos regala vida eterna. Y encima nos promete que no vamos a perecer jamás y que nadie nos va a arrebatar de su mano. Pero todo esto es cuando vos sabés escuchar la voz de Dios. Escuchá la voz de Dios en oración, cada día, cada mañana cuando te levantes. Clamale, pedile, yo quiero que me hables. Yo no puedo seguir este día, yo quiero que me hables. Dios sin duda va a responder, porque las ovejas oyen su voz y Él nos conoce y nosotros le seguimos. Por eso, amigo querido, yo quiero decirte que en la situación en la que vos estás, Dios tanto nos conoce que Él se duele con nosotros. El libro de Juan capítulo 11, versículo 33, habla de una de las hermanas de Lázaro, que cuando la vio llorando, la Biblia dice que él se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Cuando Él te ve en esa situación donde estás cansado, donde muchas veces sentís desmayarte, donde no querés saber más nada, donde lloras muchas veces en silencio, Él que te conoce, dice que se estremece y se conmueve, así como lo hizo con la hermana de Lázaro, cuando lo vio llorando ahí en la tumba. Dice que Él cuando la vio,
El versículo 33 dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabes qué? Dios se estremece en espíritu. Él se conmueve. Cuando vos llorás, Él llora con vos. Cuando vos reís, Él se ríe con vos. Él es el único que te conoce como nadie, porque Él fue el que te formó. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Él te eligió. Ya sus ojos estaban sobre tu vida. Él te conoce mejor que nadie. ¿Vos lo conocés de la misma manera? ¿Escuchás su voz? Quiera Dios que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón y que puedas abrir tus oídos espirituales y puedas escuchar la voz de Dios. Porque si vos escuchas la voz de Dios, entonces Él te conoce y lo vas a seguir. Y te va a dar vida eterna para vos, para tu familia, para todo aquel que le hables. No vas a perecer jamás y nadie te va a arrebatar de la mano del Maestro. Amigo querido, ánimo, acércate a Dios. El acercarse a Dios hace bien. El acercarse a Dios es a través de la fe, de creer que lo imposible no existe. Si estás de la vereda de enfrente, como lo hacían los judíos, que todo el tiempo lo perseguían a Jesús y le decían, no basta, no me persigas, porque solamente lo conocían de nombre. Hoy es el tiempo que lo puedas conocer realmente a través de la fe y que puedas recibir ese milagro que estás necesitando, ese cambio en tu vida, en tu familia que estás necesitando. Pasate a la vereda de enfrente, a los que seguimos a Cristo, a aquellos que escuchamos su voz y lo seguimos. Sin duda, Él tiene planes maravillosos para tu vida. Simplemente, escucha su voz y seguilo.